Trataremos el tema sobre la promesa de Dios para ejercer el ministerio y el servicio en la obra. Para que el cristiano tenga el poder y la autoridad que necesita a fin de llevar a cabo el ministerio y el servicio a él encomendados por Dios, necesita tener el bautismo en el Espíritu Santo. Es esencial porque de ahí depende el triunfo, la victoria y el avance. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios les dio maravillosa unción del Espíritu que corresponden en cierto sentido al bautismo en el Espíritu de hoy, a sus vasos especialmente escogidos como reyes, sacerdotes y jueces, al igual que profetas y libertadores de los israelitas, a quienes usó según lo que había dispuesto en su voluntad. No obstante, en aquellos tiempos solo unas cuantas personas fueron ungidas con el poder de Dios, de manera que las personas corrientes no podían ni siquiera soñar en una gracia así. Con todo, Dios había profetizado que en el futuro el llamado a la salvación llegaría a todos los pueblos. También les daría la unción del Espíritu Santo a todos los que respondieran a su llamado. La profecía más vívida y prominente de todas es la que se halla en Job 2. En Job eh, 2, 28 y 29, cuando dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo sobresaliente y maravillosa afirmación de esta profecía es que Dios declara a través del profeta Joel en el futuro no limitaría la salvación solo a Israel, sino que estaría abierta ¿a quién? A todos, cualesquiera que fueran su nación, raza o condición social. También derramaría la plenitud de su Espíritu Santo sobre gente de todas las naciones. Joel era un profeta de Judá que vivió unos 770 años antes de Cristo. Los judíos de aquellos días eran extremadamente exclusivistas. Solo los israelitas eran el pueblo escogido por Dios. Jehová Dios no era el Dios de los gentiles, por consiguiente no se podría convertir en el Salvador de esos gentiles. Ahora, haciendo un paréntesis, corrijo que la profecía más notoria y prominente de todas en el Antiguo Testamento es la que se halla en Joel, que ahorita de pronto, mm, haciendo aquí la corrección, dije la cita mal. Es en Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, que fue el contenido que se leyó. Bueno, es de entender que Joel era un profeta de Judá que vivió unos 770 años antes de Cristo. Los judíos de aquellos días eran extremadamente exclusivistas. Solo los israelitas eran el pueblo escogido por Dios. Jehová Dios no era el Dios de los gentiles, por consiguiente no se podía convertir en el Salvador de esos gentiles. Mm, en un clima como esta profecía indicaba que un futuro o que en un futuro Dios derramaría su espíritu, no solo sobre el pueblo judío, sino sobre toda carne. No habría distinción alguna por sexo o edad. Hasta prometió que les daría su espíritu a quien, a los humildes siervos y siervas, a esos prisioneros tomados de pueblos extranjeros y esclavos comprados con dinero. La gente maltrataba y despreciaba, mm, o más bien toda esta gente que era maltratada y despreciada, que ocupaba la posición más inferior de la sociedad judía, eran también parte de esa promesa. Dios en ningún momento hizo acepción ni excepción de personas. Diferente, aunque
tuviera hubiera escogido al pueblo de Israel. Sin embargo, era el Dios de toda la humanidad, el Dios de toda la creación. Unos 800 años después, esta profecía se cumplió de manera literal, que derramaría su espíritu sobre toda carne. En Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, aquí, 40 días después de resucitar, Jesús le ordenó a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, según esta cita. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estas palabras indican con claridad que la profecía de Joel y el clamor de Juan el Bautista en el Jordán se refiere a la vida y la obra de Jesús. Juan clamaba cuando decía en Juan 3:16, en Lucas 3:16, que dice: yo a la verdad os bautizo en agua, decía aquí el profeta Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los discípulos de Jesús, obedientes al mandato del Señor, se reunieron en el aposento alto de Jerusalén, donde siguieron orando. El calendario judío nos dice el tiempo que estuvieron orando. Jesús murió en la fiesta de la Pascua. El Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos en el día de Pentecostés, fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Jesús se había mostrado a sus discípulos durante 40 días entre su resurrección y ascensión. Por tanto, los discípulos reunidos en Jerusalén estuvieron orando unos 10 días. Después, la Biblia describe de esta forma el maravilloso milagro que tuvo lugar con los discípulos el día de Pentecostés. Y es de leer y tener presente Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, donde dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pedro, inmediatamente después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, se puso de pie ante una gran multitud de personas reunida alrededor de él y, levantando la voz, declaró que aquello era lo que había dicho el profeta Joel 800 años antes, que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Cuando Pedro cita la profecía de Joel, el Espíritu Santo aclara el marco de tiempo en Joel después de esto, al decir en los postreros días, indicando así que los últimos días habían comenzado al subir Jesús a los cielos. Había llegado el tiempo en que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Pedro les hizo unas promesas mayores y más maravillosas a los que le estaban escuchando predicar, y después se arrepintieron. En Hechos 2, 38 y 39 dice, cuando Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dividamos este pasaje en varias partes para examinarlo y estudiarlo, claro. En primer lugar, estas palabras contienen una promesa nacional para los judíos. Cada uno de vosotros se refiere a los judíos que estaban oyendo predicar a Pedro. En segundo lugar, Pedro extiende la promesa
a las generaciones futuras de judíos, para vosotros, dice, y para vuestros hijos. En tercer lugar, la promesa se refiere al mundo entero, para todos los que están lejos. Los rabinos judíos de aquellos días usaban esta expresión para hablar de los paganos o extranjeros. En cuarto lugar, la promesa se extiende a todos los tiempos, para cuantos para cuantos nuestro Dios llamare. Aquí se aplica no solo a todos, cualquiera que sea su nación, raza, sexo, edad, riqueza o posición. ¿Posición qué? Posición social, sino también se refería a todos hasta el final de los tiempos. Qué promesa tan extraordinaria. Dios derramaría su Espíritu Santo no solo en los días de los apóstoles, sino a lo largo de toda la era de la gracia, incluso ahora. Ahora bien, los fenómenos que acompañan al bautismo en el Espíritu Santo, ¿en qué consiste? Al examinar los relatos bíblicos donde aparecen las experiencias personales de bautismo en el Espíritu Santo, podremos hallar conocimientos sólidos con respecto a los fenómenos que tienen lugar al recibirlo. Cuando los cristianos quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo, muchos hacen una pregunta sincera. ¿Qué evidencias aparecerán para darme la seguridad de que he sido bautizado en el Espíritu? Eh, bueno, aquí podría decir con conocimiento porque probé todas las formas posibles y de antemano la insistencia orando fervorosamente para recibir el bautismo en el Espíritu. Llegó el día, un día no muy lejano en mi tiempo de conversión, donde en medio de una celebración de la cena del Señor, el Espíritu Santo vino sobre mí con poder y me bautizó con su Espíritu, donde en medio de la adoración comencé a hablar en unas lenguas extrañas, muy compungida y tocada por la misma presencia del Espíritu Santo, y de esa manera me llenó. Finalmente me llevó finalmente decidí buscar en la palabra de Dios, o mirar en qué parte de la Biblia hallaría sobre estas enseñanzas relacionadas con el bautismo en el Espíritu Santo. Teniendo en cuenta que en el Antiguo Testamento y en los Evangelios aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En las epístolas, las enseñanzas son sobre todo para creyentes que ya habían recibido la plenitud del Espíritu. Aquí no contiene escenas directas de bautismo en el Espíritu. Estas escenas aparecen en el libro de Hechos. Fue una motivación grande con esa experiencia de ser bautizada, hablando en lenguas celestiales. Eh, Decidí estudiar el libro de Hechos con el corazón abierto, sincero y sin prejuicios. Y como resultado de este estudio, la verdad de la palabra de Dios se me presentó tan clara como la luz del día, y la plenitud del Espíritu Santo que experimenté fue acompañada de una evidencia indiscutible. Los profundos sentimientos que tuve cuando recibí el bautismo en el Espíritu se hicieron cada vez más profundos a medida que pasaba el tiempo. Fue donde ahí me fui para segunda carta a los Corintios capítulo 12 sobre los dones del Espíritu, y comencé a orar pidiendo de una manera persistente el género de lenguas, teniendo en cuenta que el incidente más maravilloso fue dentro de los estudios bíblicos. Me pareció muy evidente y maravilloso el bautismo en el Espíritu en aquellos 120 discípulos el día de Pentecostés. Teniendo en cuenta y presente que cuando ellos recibieron la plenitud del Espíritu,
Me fui en el espíritu a esos tiempos de experiencias que el Espíritu Santo vino sobre ellos como lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de los presentes. Y después de haber yo experimentado también esa maravillosa presencia de ser bautizada, me vi más interesada en llegar mediante el estudio eh, a identificarme con ellos, porque habían ellos recibido el don que Jesús les había indicado que esperasen. De no haber sido así, ¿por qué dejaron de esperar y se lanzaron a la línea de ataque de la evangelización? Ellos siguieron, ellos persistieron. Pero según la Biblia, los 120 discípulos, sin excepción, eh, ellos persistieron hasta esperar la maravillosa experiencia y se sintieron convencidos de haber recibido el bautismo en el Espíritu y de inmediato salieron a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo es posible que todos tuvieran aquella experiencia de manera simultánea? Es mi pregunta. Porque en el momento donde el Espíritu Santo vino sobre mí y me bautizó, no todos los que estaban en ese momento, en esa experiencia de alabanza y adoración, no sobre todos ellos vino el Espíritu Santo a bautizar, mientras que comparaba que acá los 120 que esperaban esa promesa, todos fueron llenos del Espíritu Santo y bautizados, porque en esa plenitud del Espíritu Santo se habían incluido tanto una experiencia externa como una seguridad interna en cada uno de ellos al mismo tiempo. Es de estudiar los fenómenos que tuvieron lugar en el aposento alto cuando el Espíritu Santo decidió en el día de Pentecostés bautizar a los 120. Según Hechos capítulo 2, versículo del 2 al 4. Era mi pregunta y aún digamos, la comparación. Primero, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, según lo estudiado en Hechos 2, del 2 al 4. Segundo, son fenómenos. Segundo, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Tercero, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, mirando estos fenómenos, ya trayendo a mi vida personal, el fenómeno que vino y experimenté en mi vida, en mi experiencia, es que tuvo que ver de que era tanto la presencia que no soporté estar de pie, sino que inmediatamente me postré de rodillas. A partir de la progresión anterior, vemos que antes de experimentar el bautismo en el Espíritu Santo, los discípulos oyeron un viento recio y vieron lenguas repartidas como de fuego. Entonces la señal de las lenguas acompañó, ay Dios, el, el señal de las lenguas tuvo que ver de que se acompañó, dice que se acompañó de lenguas a la experiencia de recibir por primera vez esta experiencia, la plenitud del Espíritu Santo. Son evidencias que se puede tener en cuenta como fenómenos. Con estas señales y mirando mi experiencia, haciendo una comparación con estos 120 hombres y mujeres de Dios que esperaban esa promesa, es de decir que el fenómeno personal que pude vivenciar es de que todo mi ser estaba totalmente invadido de un calor, de un sudor, de un temblor en todo mi ser, donde no podía contenerme de pie.
El bautismo en el Espíritu quedó firme en ellos y en mí, más allá de toda duda. Sabiendo lo sucedido, Pedro, en representación de todos, habló ante la muchedumbre reunida. O sea que vino muchísimo poder, valentía y decisión para hablar en medio de tanta multitud. Refiriéndose a Jesús, dijo: así que, exaltado por la diestra de Dios, recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, según Hechos capítulo 2, versículo 33. Quería decir que había prueba objetiva de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros también debemos dar testimonio de nuestra experiencia al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, no en términos generales, sino como Pedro, con aquello que se puede ver y oír. Si no tenemos prueba evidente, si seguimos la lucha espiritual inseguros de haber recibido el bautismo en el Espíritu, ¿cómo nos podremos convertir en testigos valientes y llenos de poder? Porque es que las evidencias son personales, donde es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo, con fenómenos o evidencias, para que haya una seguridad que fue el Espíritu Santo derramado sobre cada uno de los creyentes, de los que oramos y pedimos creyendo con esa convicción de que recibiremos en fe lo que Dios prometió. Hablando de Samaria, el libro de Hechos menciona una segunda experiencia de bautismo en el Espíritu en Samaria. Después del martirio del diácono Esteban en Jerusalén, estalló una fuerte persecución contra la iglesia. La mayor parte de ella, con excepción de los apóstoles, se dispersó por las regiones de Judea y Samaria. Felipe fue a la ciudad de Samaria y predicó a Cristo. El resultado fue que muchos creyentes y muchos interesados más bien creyeron en él y fueron bautizados en agua, los que lo escucharon interesadamente. Muchos que estaban poseídos por el espíritu inmundo, dice Hechos 8 del 5 al 8, que fueron librados. Muchos paralíticos y cojos fueron sanados. A pesar de estos milagros, la gente no estaba recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. La Biblia dice en Hechos 8 del 14 al 17, dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre alguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bueno, usted se preguntará, pero ¿hubo señales externas cuando los creyentes de Samaria recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, si miramos con más profundidad la palabra, notaremos que sucedieron algunas cosas poco corrientes en aquel día. Dice que un mago llamado Simón asistió a la gran campaña de salvación y sanidades de Felipe y se sintió profundamente conmovido al ver revelado el poder de Dios. Aceptó a Jesús como Salvador e incluso se bautizó, pero fue el bautizo en agua. Entonces llegaron Pedro y Juan de Jerusalén, impusieron las manos sobre los creyentes y estos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, Simón estaba tan asombrado por esto, que les ofreció dinero diciéndoles: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. El apóstol Pedro, indignado, lo reprendió duramente cuando trató de comprar el don de Dios con dinero. Pero en su conducta hay implícita una lección que no debemos pasar por alto. Simón el mago vio que pasaba todas estas cosas. Los que se arrepentían y confesaban sus pecados eran transformados y se sentían llenos de gozo.
Los espíritus inmundos salían, dicen que los espíritus inmundos salían de muchos dando gritos. Muchos que habían estado afligidos con parálisis o cojera eran sanados por completo. Ninguno de aquellos milagros lo impulsó a tratar de comprar, fue lo que impulsó. O sea, aquí es de comprender que ninguno de aquellos milagros impulsó al mago a tratar de comprar poder por dinero. No fueron los milagros, sino cuando llegaron Pedro y Juan, que impusieron manos a los creyentes y estos recibieron el bautismo en el Espíritu, fue cuando quiso comprar aquel poder. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla, porque apareció una señal especial en todos aquellos samaritanos que recibían el bautismo en el Espíritu, por medio de la imposición de manos de Pedro y de Juan. Si el Espíritu se hubiera manifestado de una manera tranquila y silenciosa, Simón el mago no se habría apresurado a ofrecer dinero. ¿Qué vio entonces aquel mago como consecuencia de la oración de Pedro y de Juan y en la imposición de sus manos? Debe haber visto y oído que aquellos creyentes hablaban en otras lenguas y alababan a Dios. Es la única conclusión a la que podremos o podemos llegar, puesto que en la campaña de Felipe se presentaron todas las señales, menos una, la de hablar en lenguas. De igual manera, no quiero que se me entienda mal o que haya un malentendido, no. Hablar en lenguas y ser bautizado en el Espíritu no son dos cosas sinónimas, no. Las lenguas son la evidencia externa de la realidad interna de poder para testificar que se produce en el creyente al ser bautizado en el Espíritu Santo. Las lenguas son una manifestación, en otras palabras, el hablar en lenguas es una evidencia externa de lo que sucede en cada persona interiormente, internamente. Esa evidencia de decir, esta persona, los que están en derredor pueden decir, esta persona fue bautizada con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia? Que vieron y escucharon que hablaban en lenguas. Esa es la señal de que se es bautizado con el Espíritu Santo. El caso es que tanto en los tiempos de los apóstoles como ahora, cada vez que Jesús bautiza a alguien en su espíritu, lo hace acompañándolo de señales externas que tantos quienes han recibido este bautismo como quienes son espectadores objetivos del caso puedan sentir y ver y oír espontáneamente. Entre estas señales, sin excepción, se hallan siempre las lenguas celestiales, lenguas divinas. Está claro que la experiencia pentecostal de Samaria, producida unos años, por ahí unos 8 años después del primer bautismo en el Espíritu en Jerusalén, fue una experiencia acompañada de señales maravillosas. De igual forma, hablando de otro caso, es de presentar el de la casa de Cornelio. La tercera experiencia relatada de un bautismo en el Espíritu tuvo lugar en la casa de Cornelio. Después de salir de Samaria, Pedro descendió a Jope y se detuvo allí en casa de Simón el curtidor. Un día a la hora sexta subió a la azotea para orar. En Hechos capítulo 10, versículo 10 al 15 dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió,
No lo llames tú común o inmundo. Esto está en Hechos capítulo 10, repito, del 10 al 15. Bueno, esto sucedió 3 veces antes que aquel mantel fuera recogido en el cielo. Eso fue una visión o éxtasis. Éxtasis es que aún despierto, con tus ojos abiertos, ves algo no común, no normal. Mientras Pedro meditaba en el posible significado de la visión, en ese momento tocaron la puerta los mensajeros enviados por Cornelio. Dios le había enviado un ángel al gentil Cornelio en una visión. Mire que a Pedro le habló, le mostró la visión y Pedro escuchó una voz, porque es que Pedro ya tenía el Espíritu Santo, ya era bautizado con el Espíritu Santo, donde el bautismo, la evidencia de este bautismo en Pedro fueron las lenguas nuevas que hablaron el día de Pentecostés. Allí todos unánimes, juntos en armonía, están esperando esa promesa. Y a Cornelio no le habló, no escuchó una voz, como sucedió con Pedro. Aquí con Cornelio fue un ángel en visión, donde eh, escuchó la palabra de salvación y gracia. Según las instrucciones que le diera el ángel, Cornelio le envió mensajeros a Pedro, que estaba en Jope. Cuando Pedro escuchó el relato, comprendió la visión que había tenido. Judío, obstinado, Pedro siempre había considerado contrario a la ley el andar en compañía de alguien de otra nación o visitarlo en su casa. Si Dios no le hubiera ordenado claramente que fuera a, a la casa de Cornelio, jamás habría ido a este lugar. Dios le había dicho con toda claridad que, puesto que él haría limpios a los gentiles, por eso cuando Pedro ve todas esas clases de animales, dice que él no comería cosa inmunda. Y el Señor le dice, no llames inmundo, refiriéndose a quién, a los gentiles, porque Dios ya los había tocado, ya los había limpiado desde ese momento por la fe en Cristo. Pedro no debería llamar impuro lo que Dios ya había purificado. Así pudo transformar la estrechez de pensamiento de Pedro, una mente con discriminación, haciendo sección de personas. De toda forma, Dios abrió un camino, el camino pentecostal para los gentiles, los que estaban reunidos en la casa del centurión pagano Cornelio, a fin de que recibieran que la salvación y la plenitud del Espíritu Santo por medio de su fe en Cristo. Observemos cuidadosamente este encuentro en el que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles de la casa de Cornelio. Pedro les predicó a los que estaban reunidos allí. Comenzó con la profecía de Juan el Bautista, después habló del ministerio de Jesús, incluyendo su muerte y resurrección, y terminó diciendo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En Hechos 10:43. Precisamente mientras él decía aquellas palabras, el Espíritu Santo descendió de pronto sobre todos los que las estaban oyendo, que estaban atentos al mensaje de Pedro. En Hechos 10:44 al 46 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y se manifestaban y magnificaban a Dios. Tan pronto como aquellas personas oyeron la palabra de verdad, que se obtiene la salvación al creer en Jesús, en Jesucristo,
creyeron y dijeron un amén al maravilloso poder del Espíritu Santo. ¿Cómo pudieron las otras personas saber que los gentiles de la casa de Cornelio habían recibido el bautismo en el Espíritu y dar testimonio de ello? Cuando leemos el relato bíblico con imparcialidad y sin prejuicio alguno, la prueba es evidente. A pesar de que en su testarudez, digámoslo así, los judíos creían que la salvación y la plenitud del Espíritu no eran para los gentiles, la obra de Dios se desarrolló tan maravillosamente que no la pudieron negar, tan marcadamente, tan claramente que no pudieron negar. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 46. Observemos de nuevo Hechos 10, 45 y 46. En este pasaje, el vocablo griego traducido por qué es una conjunción causal que significa al ver que o puesto que, ¿sí? Los judeocristianos circuncisos estaban atónitos porque al ver que, puesto que, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esto no indica que los primeros cristianos veían en las lenguas la señal externa y objetiva del bautismo en el Espíritu Santo, no. Y de igual manera podríamos decir de lo que sucedió en Éfeso. O sea que sucedió en el Pentecostés, eh, también sucedió en Samaria, sucedió en la casa de Cornelio, sucedió también en Éfeso. Entonces, como para terminar y resumir, pregunto, ¿no resulta significativo que las lenguas y las profecías se manifestaran inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo? No, no podemos quebrantar las escrituras ni tampoco debemos batallar con ella. Cuando estudiamos las escenas en las que el Espíritu Santo se derramó a principios de la vida de la iglesia, llenando la vida de los creyentes, solo podemos encontrar una señal común, indiscutible. ¿Cuál? ¿Cuál es? Vimos que el viento, el fuego, las lenguas estaban presentes en el aposento alto de la madre de Juan Marcos en el día de Pentecostés. Deducimos que estas señales estuvieron presentes en Samaria también, en la casa de Cornelio. Los creyentes hablaron en lenguas y alabaron a Dios. Más tarde en Éfeso hablaron en lenguas y profetizaron. Todos los que observaron estos incidentes de la Biblia en los que se recibió la plenitud del Espíritu Santo, dirían que los creyentes hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por supuesto, vuelvo a repetir que hablar en lenguas no es en sí mismo la plenitud del espíritu, pero tal como lo confirman las escrituras, las lenguas son la señal externa siempre presente de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, bendiciones.